Alabado sea el Señor. Amados hermanos y amigos, que el Señor les bendiga. Este es su hermano, su amigo William Mora, pastor de la Primera Iglesia Hispana, Asamblea de Dios, localizada en el 4917 Beaver Dam Road en la ciudad de Bristol, Pennsylvania. Doy gracias al Señor por esta oportunidad y bendición que me da de estar en su casa de oración y de poder dirigirme al pueblo de Dios y también a nuestros amigos que simpatizan con nosotros, simpatizan con el Evangelio y simpatizan con nuestro Dios. A todos les bendecimos y les decimos que les amamos en el nombre de Cristo Jesús. Y ahora quiero invitarles a que inclinemos nuestro rostro y elevemos una oración a nuestro Padre Celestial. Amante Dios, Padre Celestial, te damos gracias, Señor, en esta mañana por la bendición que tú, oh Dios, nos permite de estar en tu casa de oración, contemplando tu hermosura, Señor, e inquiriendo en tu templo. Gracias por esa bendición que tú le das a tus hijos, Señor, y gracias, Padre Santo, porque verdaderamente tú eres un Dios bueno, un Dios de amor, un Dios de misericordia, un Dios que ama a cada uno de los seres humanos que has creado. Gracias, Señor, por ser como eres, por ser bueno. Gracias, Padre Santo. Ahora queremos alabar y glorificar tu nombre, Señor, llevando tu palabra, Señor, a multitudes de personas que están, oh Dios, en necesidad de escuchar tu palabra. Te pedimos, Padre Santo, que tu Espíritu Santo vaya delante de la programación nuestra y que abra mentes, abra corazones, disponga espíritu, Señor, y que puedan, Señor, percibir tu palabra, ponerla por obra, Señor, y atesorarla en sus mentes y en sus corazones. Dejamos todo en tus manos, Señor, esperando tu guianza y tu bendición. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Dios me les bendiga, Dios me les guarde. Voy a pedir a la hermana Francis que pase por acá y que ella pues tome la rienda de el estudio de la escuela dominical. Amén. Praise God. Bendecido sea el Señor. Aleluya. En este día glorificamos a Dios una vez más porque su misericordia es para siempre y su amor es eterno y su palabra es verdad. Estamos una vez más hoy en el aire buscando la presencia del Señor y tratando de hacer lo que está en nuestras manos que podamos hacer. Amén. Por la causa de nuestro Dios, ¿verdad? Él nos ha dado la oportunidad de estar aquí, nos ha dado la oportunidad de que podamos llegar hasta ustedes, los que nos están escuchando, y tenemos que darle gracias a Dios, pues estos son privilegios y oportunidades que Dios nos da. En este día yo glorifico y bendigo a Dios porque su palabra es verdad, su Amén. Poder es real, su presencia es real, y nosotros sabemos que no perdemos el tiempo cuando Amén. Nosotros venimos al Señor, sino que sabemos que Dios toma nota de todo lo que usted y yo hacemos, el esfuerzo que hacemos, y sabemos que Él nos bendice. Y en este día vamos a estar en la escuela dominical hoy, en la número 17, para nuestro expositor en la unidad tercera. Estamos estudiando la primera parte del libro de los Hechos, y la lección se titula hoy Enfrentando el engaño y la persecución. Así es que estas son cosas que como creyentes vamos a tener que enfrentar toda la vida. Siempre va a haber alguien que va a querer, sea dentro de la iglesia o sea afuera, ¿cómo se dice? Poner tropiezo. Amén. Tanto puede ser en la iglesia adentro, lo vamos a ver hoy, como puede ser de afuera, la persecución, el egoísmo, la codicia, todas las cosas que la gente se deja llevar por ellas y pecan contra Dios y no ayudan a que la obra del Señor crezca. Pero nada de eso ha sido imposible para Dios. Para Dios todas las cosas son posibles. Aunque hemos tenido que enfrentar todas estas situaciones y todas estas cosas, reconocemos y entendemos, como dice la palabra, que si Dios es con nosotros, ¿quién contra nosotros? Y hoy vamos a estar estudiando esto, pero antes yo siempre necesito al Señor en mi vida, como usted debe siempre necesitarlo, y siempre todo paso que vamos a dar debemos de pedir su dirección. Amén. Señor Dios del cielo y de la tierra, eterno y poderoso y soberano, Señor, en este día, Padre Santo, alabamos y glorificamos tu santo y bendito nombre.
lo magnificamos, oh Dios, porque ¿quién como tú, Jehová, entre los dioses, magnífico en santidad, en poder y en milagros, Señor? En este día te alabamos, te glorificamos y te bendecimos, y te queremos decir, Señor, que te necesitamos en cada paso, en cada pensamiento, en cada nota, Señor, que tomamos. Todo te necesitamos, oh Dios, porque reconocemos y entendemos que es tu palabra la que va a salir al aire, donde va a haber personas que van a estar escuchando, algunas que no conocen, otras que tienen mucho conocimiento, algunas que lo van a recibir con gozo, otras que lo van a recibir con repugnancia quizás y con críticas, pero cualquiera sea la situación, Señor, te pedimos que le des la oportunidad, especialmente a aquellos que no te conocen, Dios, que sus oídos, su mente, su corazón sea tocado, sean transformados, sean cambiados, y que tu palabra haga el efecto positivo por la cual ha sido enviada. Padre, en el poderoso nombre de Jesús, pedimos que tu Santo Espíritu esté con nosotros desde el principio hasta el fin. Que tú unjas, Señor amado, nos unjas en este lugar, y tu presencia salga con la unción de tu Espíritu. Tu palabra salga con la unción de tu Espíritu, y nosotros podamos ser renovados, Señor, por medio de tu palabra. En el nombre poderoso de Jesús, te pedimos, Señor, que limpie los aires, que purifique las almas y las mentes y las vidas que la van a recibir, y que tu palabra haga el efecto. En el nombre de Jesús, tu amado, a quien le damos gloria, honra y alabanza, Señor. Amén. Estamos en el libro de los Hechos, vamos a estar estudiando por estas últimas semanas de esta unidad. Vamos a estar estudiando parte de los libros de los Hechos, ¿verdad? Los Hechos son las acciones que tuvieron los apóstoles durante su ministerio aquí en la tierra, que fueron dejadas escritas para que usted y yo aprendamos y para que no temamos. Así como ellos fueron fuertes, fueron valientes y se enfrentaron a toda crisis, a toda dificultad y a toda situación, hermanos, y a la muerte, al martirio, ¿verdad? Pero nos dieron testimonio de que se puede. Y usted y yo tenemos que recibir eso. Aunque venga lo que venga, todavía podemos seguir. Podemos seguir. Y si tenemos que morir por la causa de Cristo, debemos de estar dispuestos. Amén. Porque es mucho más maravilloso lo que nos espera allá que la miseria de esta vida que se vive aquí. Amén. Porque aunque mucha gente vive con mucho lujo y mucha pompa y mucha cosa, no tienen paz, no tienen gozo, no tienen alegría. Por eso tienen que estar haciendo cosas que no convienen para poder sentirse un poquito apaciguado su conciencia. Pero nosotros sabemos que a los que amamos al Señor, como decía el jueves William en la palabra, todas las cosas nos obran para bien. Amén. A los que con este propósito hemos sido llamados. Así que vamos a dar gloria a Dios y alabanza, porque su misericordia es para siempre y su amor es eterno. Su palabra es verdad, es vida, es eficaz. Hacemos bien en escucharla, hacemos bien en obedecerla, hacemos bien en buscar a Dios, porque eso es lo que nos va a ayudar a nosotros a mantenernos firmes en el momento que venga la prueba, la dificultad. Amén. Vamos a estar viendo un tremendo acontecimiento que aconteció adentro de la iglesia. Así que a veces pensamos que los problemas están afuera. Pero hermano, tantos problemas hay afuera como también hay adentro. Porque no todo el que viene a la iglesia es salvo. Quisiéramos que toda la gente que viene a la iglesia sea salva. Pero hermano, esto es algo que usted y yo tenemos que trabajar. No tenemos que hacer nada para ser salvos. Confesar a nuestro Señor Jesucristo y creerlo en nuestro corazón, creer que Él vino en carne y que murió por nosotros y que fue muerto y resucitó y ascendió al cielo. Eso es bien sencillo y simple para creer, es lo fundamental y, como yo diría, lo elemental para creer. Pero tenemos que permanecer creyendo, confiando y batallando, porque aunque Dios es bueno y su misericordia es para siempre, su Espíritu está con nosotros, los ángeles acampan alrededor nuestro, están ahí para ministrarnos, pero usted y yo tenemos que dar la oportunidad, ¿verdad?, para que Dios trabaje por medio de las cosas. Y vamos a tener oposición y vamos a tener lucha y vamos a tener que enfrentar engaños y prácticas engañosas y cuanta cosa, aún adentro de la iglesia, ¿verdad? Y si está, dice, adentro de la iglesia, ¿usted qué puede esperar de los que están afuera? Así que el Señor nos advierte que tenemos que tener los ojos abiertos, nuestros sentidos, ¿verdad?, ahí abiertos, para que podamos buscar y acercarnos a Él.
Ok, aquí vamos a estar enfrentando el engaño y la persecución. Vamos a estar estudiando parte del capítulo 4 de Hechos, del verso 34 hasta el capítulo 5, el verso 42 o 43, creo que termina. Ok, vamos a estar viendo las cosas que los apóstoles, después de haber recibido el Espíritu Santo, tuvieron que enfrentar, pero gracias a Dios por el poder del Espíritu Santo, porque ellos pudieron batallar y resistir y tener éxito y victoria. Y el evangelio nos ha llegado a nosotros hoy por el trabajo eficaz que todos ellos hicieron, ¿verdad? Y Alabado por el que ha sea continuado haciendo cada hombre y cada mujer que ha creído en el Señor y ha seguido la obra del Señor hasta el día de hoy. Y le damos gloria y alabanzas a Dios, porque sabemos que Dios, por medio de su Espíritu Santo, que es la tercera persona de la Trinidad, que está con nosotros hoy, que hace el trabajo. Bendecido sea el Señor. Ninguno de nosotros vamos a recibir ninguna gloria, ninguna honra, ninguna alabanza. La gloria es totalmente para Dios. Pues nosotros no podemos hacer absolutamente nada sin Dios. Y tenemos que reconocer esto. Es por medio de lo que Dios hace a través de nosotros. No somos nosotros, hermano. No a nosotros sea la gloria, sino a ti, Señor. Bendecido sea el Señor. Amén. Aquí vamos a estar viendo, enfrentando el engaño. Vamos a estar viendo en la verdad central, nos dice: Dios obra para proteger y perpetuar la iglesia. El trabajo del Señor es protegerla y hacer que siga hacia adelante. Que siga adelante, no se puede detener. Tiene que seguir adelante, venga lo que venga, hay que seguir adelante. Si nosotros estuviéramos viendo y oyendo y leyendo todos estos magazines que nos hablan de la iglesia sufriente en diferentes partes del mundo, como es en Sudán, como es en Algeria, como en muchos de los sitios, países musulmanes, donde la gente todos los días está pagando con su vida el testimonio de nuestro Señor Jesucristo. Quizás hoy abriéramos los ojos un poquito y le diéramos gracias al Señor, porque nos da la oportunidad de tener un lugar, aunque no sea el mejor, ni el mejor amoblado, bueno, cualquier sea la falta que usted le pueda encontrar, pero que podamos estar reunidos en su nombre para adorarle, bendecirle y glorificar su nombre. Hay otros que no tienen lugar, que tienen que esconderse, que tienen que irse a cuevas, tienen que ir a las catacumbas para poder oír, si por casualidad tienen una o dos páginas de alguna porción de las escrituras, a oír el mensaje de Dios. Nosotros tenemos la palabra completa, tenemos todavía la libertad de que nos podemos reunir, tenemos la oportunidad de que tenemos gente que nos pueden ayudar a predicar, a enseñar, que nos aconsejan, que nos guían, y nosotros no le ponemos atención. Pero el día va a llegar que va a haber hambre, y no va a ser de comida, sino de la palabra de Dios. Así que abra los ojos, no esté tan contento y tan conforme porque lo puede escuchar allá en su casa, ¿verdad? Porque hasta eso puede ser que sea quitado. Así que abramos los ojos y démosle más oportunidad a Dios. Yo no sé por qué la gente no quiere venir a la iglesia. Yo no entiendo por qué los mismos hermanos no quieren venir. La oración que es tan necesaria. Vemos que esto ya es como cuestión del pasado, pero sin la oración y sin el consejo bíblico de la palabra, nosotros no vamos a poder seguir hacia adelante. Así que, Señor les bendiga. Vamos a seguir. El versículo clave nos dice, Hechos 5:39, yo había dado esta porción el domingo pasado de lo que había hecho Gamaliel, ¿verdad? Este doctor en la ley que era muy amado por su pueblo Israel, ¿verdad? Y este hombre era bien inteligente, bien sabio y aparentemente amaba y temía a Dios de una manera especial. Cuando se vinieron la oposición en contra de Juan y de Pedro, vemos que él dijo, vamos a tomar las cosas con calma. Él sacó a los apóstoles afuera y le dijo al Sanhedrín, no, vamos a tener cuidado, porque se levantó un Teudas y se llevó unos 300, 400 y murió y se deshizo. Se levantó otro más, ¿verdad? Y y se llevó mucho pueblo, pero también él murió y fue deshecho. No sea que nos encontremos peleando contra Dios, ¿verdad? Dice el texto, si es de Dios, no lo podréis destruir. No seáis tal vez hallados
luchando contra Dios. Así que muchas veces usted ve que la gente se opone y hace tanta cosa en contra del evangelio, pero ellos no se dan cuenta que el evangelio es algo que le pertenece a Dios, son las buenas nuevas de la salvación, es lo que Dios hizo por nosotros, ¿verdad? Que debemos de conocerlo, saberlo y extenderlo, ¿verdad? Y mucha gente pues se opone a esto, no se dan cuenta que están luchando en contra de Dios. Nosotros tenemos que abrir los ojos, los oídos y el corazón y reconocer y entender que Dios en su misericordia nos mantiene en pie y debemos de darle gracias y alabanzas y gloria por lo que Él hace. Amén. En las metas de la enseñanza de esta lección vamos a estar viendo 3, se dividen en 3 partes, cada uno tiene su meta de enseñanza y la primera es que debemos reconocer los desafíos que como nosotros como creyentes podemos enfrentar en el cumplimiento de la gran comisión. Esto no es fácil, hermanos. No es fácil. La palabra del Señor es buena, es poderosa, es eterna, está establecido en los cielos. Pero nosotros aquí tenemos que batallar con un enemigo que nos vemos y que se opone a todo lo que uno quiere hacer para la cosa del Señor. Así que no es fácil, vamos a tener oposición, va a haber problemas, va a haber dificultad, quizás vamos a tener necesidades, pero como quiera tenemos que seguir hacia adelante. Esa es la primera. La segunda, debemos de aprender a evitar el desánimo cuando surjan desafíos al saber que Dios persevera y protege a su iglesia. Mi hermano, cuando vienen todo este montón de problemas y dificultades, usted estos últimos 2 años lo hemos visto, no se le permitía a las iglesias que abrieran, tenían que estar más que 2 o 3 personas nada más si venían, bueno, cuántas cosas. Pero no pudimos, nosotros no nos amedrentamos por eso, no le tuvimos miedo a eso. Seguimos hacia adelante y seguimos hacia adelante. Amén. Porque nosotros sabemos a quién nosotros hemos creído y que es poderoso para guardarnos y protegernos Amén. De toda dificultad, de todo problema y de toda lucha. Y si Él permite que predicando o enseñando, haciendo la perfecta voluntad de Él, muramos, pues sea glorificado y bendecido el nombre del Señor. Amén. Porque eso lo va a glorificar a Él. Así que no tenemos por qué tener tanto miedo, que se nos ha metido tanto miedo que la gente ya no haya ni qué hacer, ni cómo vivir, ya no pueden vivir ni en su propia casa, ¿verdad? Porque todo es miedo, todo es asco y todo es miedo. Reprendamos al enemigo, que es un espíritu maligno que se ha soltado para engañar a la humanidad, especialmente a la iglesia. Bendecido sea Dios. Y la tercera es, tenemos que confiar en el poder protector de Dios mientras perseveramos en el avance de su obra o de su reino. Tenemos que confiar. Él ayudó a los apóstoles en el tiempo que la iglesia primitiva comenzó, los ha seguido ayudando durante el tiempo y nos va a seguir ayudando hoy. Porque, ¿cómo se dice? Ahora se me olvida el libro. Hebreos capítulo 3 y verso 8 lo dice. Sí, creo que es 8. Que Él no cambia, Él es el mismo ayer, hoy y siempre. Así que usted y yo hacemos bien en confiar y creer que su palabra es verdad y que lo que Él dice lo hace pasar. Amén. Sea como sea, opóngase quien se oponga. 13:8, ¿no? Sí, estaba bien. Hebreos 13:8. Así es que, hermanos, nosotros tenemos que enfrentarnos, no podemos amedrentarnos, tenemos que seguir hacia adelante. Amén. ¿Ok? Vamos a leer la porción de la escritura que se encuentra, yo le voy a leer los versos que tengo citados, pero había que leer, como le dije, el capítulo, parte del capítulo 4 y el capítulo 5 del libro de los Hechos. Y el verso, capítulo 4, había que leer algo del 4, pero la porción que tengo es del 5. Vamos a leer lo que tengo. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, la palabra del Señor lee así. 5:1 dice: pero cierto hombre llamado Ananías, con Zafira su mujer, vendió una heredad y sustrajo del precio, sabiéndolo también su mujer, y trayendo solo una parte, la puso a los pies de los apóstoles. Yo me voy a detener ahí un momentito, ¿verdad? Escuche lo que la escritura dice. El libro de los Hechos fue escrito por San Lucas y sabemos que él trabajó bien fuerte para traernos la verdad total y completa de la palabra de Dios.
¿verdad? Él dice que para que nosotros pudiéramos confiar y creer en lo que él estaba escribiendo. Y nos dice aquí que esta gente hizo esto sabiéndolo el uno y el otro. No era solamente que Ananías lo había hecho, sino que Zafira también habían quedado de acuerdo, venir a donde el apóstol Pedro y decir que la habían vendido por tal cantidad de dinero. Pero hermano, la idea no era, ellos eran dueños de la propiedad. Ellos la vendieron, ellos podían quedarse con todo el dinero si hubieran querido y hubieran dado la mitad si hubieran querido y no hubiera habido problema. El problema fue en ellos, ¿verdad? Amén. A estar de acuerdo los dos en venir a decir a Pedro que la habían vendido en esta cantidad. Ahí estuvo el problema. Porque la propiedad era de ellos y nadie le estaba forzando para que trajera el dinero. No. Usted hace las cosas, usted debe hacer las cosas para que Dios lo bendiga, no para que le den reconocimiento, para ser visto. Porque si eso es lo que usted hace o yo hago, esa es la recompensa que yo voy a tener. ¿La? Él dice que lo que hace tu mano derecha no lo sepa tu mano izquierda. Amén. No debemos de estar haciendo, ¿cómo se dice? Alarde por lo que hacemos. Dios quiere que si lo hacemos, lo hagamos para Él, lo hagamos con alegría y con gozo. Amén. Y no para ser visto. Este fue el problema de esta situación, ¿verdad? Amén. Y vinieron donde Pedro y dijo Pedro a Ananías: ¿por qué llenó Satanás tu corazón para que mintiese el Espíritu Santo y sustrajese del precio de la heredad? ¿Quién se lo dijo a Pedro, hermanos? Acuérdense, Pedro acababa de ser lleno del Espíritu Santo, ¿verdad? Él había sido encomendado por parte de nuestro Señor Jesucristo en el libro de San Juan, en el capítulo último, ¿verdad? Vemos que Él le dice: apacienta mi cordero, apacienta mis ovejas, ¿verdad? Y le habló y le dijo, Dios lo había llamado para que fuera el líder. Entonces Él viene esta gente viene con una mentira y un engaño donde Él. Y usted y yo, mire, la misericordia de Dios ha sido tan grande para con nosotros hoy, ¿verdad? Que nosotros decimos mentira como si estuviéramos diciendo verdad, ¿verdad? Y no nos pasa nada. Pero en este tiempo, Dios se dejó manifestar que Él no está de acuerdo con la mentira ni el engaño. Y vemos que los castigó inmediatamente. Dios es amor, pero también nos dice que es fuego consumidor. Y Él juzga el pecado. Bendecido sea el Señor. Amén. Al oír a Ananías estas palabras, cayó y expiró. Déjeme leerlo en el verso, la Biblia, porque se me brincó un verso ahí. Reteniéndola no se te quedaba a ti, y vendida no estaba en tu poder. ¿Por qué pusiste esto en tu corazón? No has mentido a los hombres, sino a Dios. Si eso aconteciera hoy, hermano, hubiera mucha gente con respeto hoy en la iglesia y con reverencia, porque no se atrevieran a decir tanta mentira y tanto engaño como la gente habla y hace. Al oír a Ananías estas palabras, cayó y expiró, y vino un gran temor sobre todos los que lo oyeron. Y levantándose los jóvenes, lo envolvieron y sacándolo, lo sepultaron. Pasando un lapso como de 3 horas, sucedió que entró su mujer, no sabiendo lo que había acontecido. Entonces Pedro le dijo: dime, ¿vendiste en tanto la heredad? Y ella dijo: sí, en tanto. Ella pecó porque ella tuvo tiempo de arrepentimiento, hermanos. Si ella hubiera sabido lo que le había pasado a Pedro, ¿cómo se dice? Ananías, su esposo, ella hubiera dicho que no. Por eso es que usted y yo tenemos que estar siempre velando y orando para que no entremos en tentación y no seamos llevados, ¿verdad? Por la avaricia y el egoísmo, ¿verdad? Y por el reconocimiento engañoso, que era lo que ellos querían tener. Dice, así que, ¿dónde me quedé? Pedro le dijo: ¿por qué conviniste en tentar al Espíritu del Señor? Y en ese mismo momento que le hablaba, llegaban los que acababan de enterrar a Ananías. Mire qué cosa, hermano, no es como ahora, que usted tiene que informarle a la familia, tiene que venir un médico a examinar a la persona de que está muerta, tiene que tener un certificado de difusión, ¿verdad?, de que la persona está muerta. Ni siquiera a la esposa le notificaron que él estaba muerto y que lo habían enterrado.
Así de serias son las cosas del Señor. Usted y yo tenemos que tener cuidado. Dice, y Pedro dijo, ¿por qué conviniste a tentar al Espíritu del Señor? He aquí la puerta a los pies de los que han sepultado a tu marido y te sacarán a ti. Le están diciendo, y tú también vas a morir, ¿verdad? Al instante, dice, ella cayó a los pies de él y expiró. Y cuando entraron los jóvenes, la hallaron muerta y la sacaron y la sepultaron junto a su marido. Y vino gran temor sobre toda la iglesia y sobre todo lo que oyeron estas cosas. Hermano, ¿a quién no le va a dar temor? Esto no fue un temor de miedo. Un temor reverente a Dios. Es el temor que usted y yo debemos de tener hacia Dios. No vamos a temerle porque vamos a morir. Eso está establecido. Tarde o temprano usted va a tener que partir de aquí. No tenemos que tener temor. Pero sí tenemos que tener temor. ¿A dónde vamos a ir si usted y yo no tenemos a Dios? Y ahí es que tenemos que tener el cuidado. Bendecido sea el Señor. Voy a seguir leyendo en el expositor ahora. Dice, al instante ella cayó, ya leí ese, el verso 11 dice, leo aquí dice, el verso 11 dice, y vino gran temor sobre toda la iglesia y sobre todos los que oyeron estas cosas. Y por la mano de los apóstoles se hacían muchas señales y prodigios en el pueblo, y estaban todos unánimes en el pórtico de Salomón. De los demás, ninguno se atrevía a juntarse con ellos, mas el pueblo los alababa grandemente. Mire, la gente no se atrevían a identificarse como que eran creyentes, pero le tenían gran respeto. Le tenían gran respeto, ¿verdad? No se parece a la gente de hoy que no respetan a los hombres y a las mujeres que sirven al Señor. Y los que creían en el Señor aumentaban más gran número así de hombres como de mujeres. Tanto que sacaban los enfermos a las calles y los ponían en camas y lechos para que al pasar Pedro, a lo menos su sombra cayese sobre algunos de ellos. ¿Usted sabe lo que es eso? El poder de Dios, hermano. No tiene limitaciones. Nosotros lo hemos limitado, pero Dios no tiene limitaciones. No tiene barreras, ¿verdad? No tiene nada que impida que Él pueda obrar, ¿verdad? Pero mire que la gente los traía, cuando vieron todo esto y viendo todo lo que había acontecido, primeramente el milagro del cojo que se sentaba a la puerta de la hermosa. Ahora vemos esto que aconteció con Ananías y Zafira. La iglesia volvió de nuevo después que fueron sacudidos por un momento, ¿verdad? Vuelven otra vez a seguir confiando en el poder de Dios y Dios sigue haciendo prodigios, señales y milagros. Eso es lo que Dios quiere hacer en el día de hoy. Pero tenemos que ser reverentes a Dios. Tenemos que ser humildes. Tenemos que venir al Señor. Dios no puede hacer milagros donde la gente no se preocupa por buscar su rostro y su presencia. Dios no puede hacer milagros por gente que no oran. Dios no puede hacer milagros de gente que no perdonan y que no perdonan a nadie, ni tampoco quieren recibir perdón. Pero quieren que les perdonen. Pero quieren que los perdonen. Así que, hermano, todas estas cosas tienen que obrar a favor suyo para que Dios se manifieste, porque Dios es el que pone las reglas y las leyes. Él es el que escribió el libro de conducta y Él demanda que usted y yo actuemos como Él quiere que actuemos. Seguimos aquí. Yo voy a leer ahora el verso 29. Dice aquí, respondiendo Pedro, los apóstoles dijeron, es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres. Esto fue cuando vino la oposición, por eso es que mejor leer la palabra, porque verdad es que no hay sentido cuando uno brinca de un lado a otro y no sabe de qué se está hablando. Y aún de las ciudades vecinas muchos venían a Jerusalén trayendo enfermos, atormentados de espíritus inmundos, y todos eran sanados. Venían y todos eran sanados. Alabado sea Dios. Dice la escritura. Entonces levantándose el sumo sacerdote y todos los que estaban con él, esto es la secta de los saduceos, se llenaron de celos y echaron manos a los apóstoles y los pusieron en la cárcel pública. Mas un ángel del Señor, abriendo de noche las puertas de la cárcel y sacándolos, dijo, mira, hermanos, el ángel no necesita la llave de la iglesia aquí, ni de ninguna iglesia. De ninguna. Él puede abrir. Él sabe. Él puede abrir y cerrar. Y Él puede cerrar y nadie puede abrir. Así es que, hermano, ese es nuestro Señor Jesucristo.
Y echaron mano los apóstoles y los pusieron en la cárcel pública. Mas un ángel del Señor, abriendo de noche la puerta de la cárcel y sacándolos, dijo: id. Y el ángel ahora le está dando un mandato. Los sacó de la cárcel, ¿verdad? Y les dio orden de que se fueran al templo y siguieran predicando y anunciando el nombre de nuestro Señor Jesucristo y su palabra. Amén, sí, Señor. Y puestos en pie en el templo, anunciad al pueblo todas las palabras de esta vida. Habiendo oído estas, entraron de mañana en el templo y enseñaban. Entre tanto vinieron el sumo sacerdote y los que estaban con él y convocaron al concilio y a todos los ancianos de los hijos de Israel y enviaron a la cárcel para que fuesen traídos. Pero cuando llegaron, los alguaciles no los hallaron en la cárcel. Entonces volvieron y dieron aviso, diciendo: por cierto, la cárcel hemos hallado cerrada con toda seguridad, y las guardas afuera de pie ante las puertas. Mas cuando abrimos, a nadie hallamos dentro. ¡Wow! Ese es el Dios que usted y yo servimos. Amén. El que no tiene barreras y no tiene límites. El que hace lo imposible, hermanos. Pero usted y yo a veces no creemos lo que leemos. Bendecido sea Dios. Cuando oyeron estas palabras, el sumo sacerdote y el jefe de la guardia del templo y los principales sacerdotes dudaban en qué vendría a parar esto. Sin encontraron la cárcel cerrada, a la gente, a los guardas, frente a la puerta allí. Y cuando entraron no encontraron a los discípulos. ¿Y qué va a parar esto ahora? La cárcel cerrada, los guardas ahí y los discípulos afuera. Hermano, ese es el poder del Dios eterno que vive y reina para siempre, que no tiene nada difícil y nada imposible, ¿verdad? Que usted y yo servimos y que a veces no creemos. Bendecido sea Dios. Cuando oyeron estas palabras, el sumo sacerdote y jefe de la guardia del templo y los principales sacerdotes dudaban de qué vendría a parar en aquello. Pero viniendo uno les dio esta noticia: he aquí los varones que pusisteis en la cárcel están en el templo y enseñan al pueblo. Entonces fue el jefe de la guardia con los alguaciles y los trajo sin violencia, porque temían ser apedrados por el pueblo. Porque entonces dijeron: ¿quién los sacó de la cárcel? Ahora no podemos ir a meternos a la cárcel a golpes y a cantazos, no. Ahora tenemos que ir con cuidado, sin violencia, hay que traerlo, a ver qué pasó, ¿verdad? Pues porque temían de que el pueblo los apedreara, ¿verdad? Dice: cuando los trajeron, los presentaron en el concilio y el sumo sacerdote les preguntó, diciendo: ¿no os mandamos estrictamente que no enseñaseis en ese nombre? Y ahora habéis llenado a Jerusalén de vuestra doctrina y queréis echar sobre nosotros la sangre de este hombre. Ellos no quisieron echarlo. Ellos dijeron que venga la sangre sobre nosotros y sobre toda nuestra descendencia. Amén. No son los apóstoles los que hicieron eso. Ellos lo dijeron cuando nuestro Señor Jesucristo, cuando mataban a nuestro Señor Jesucristo. Bendecido sea Dios. Respondiendo Pedro y los apóstoles dijeron: es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres. Así es que ustedes dicen que no hablemos en el nombre del Señor Jesucristo, pero esa fue la orden que nosotros recibimos de Él. Y Él no era de este mundo. Él vino aquí, se identificó con nosotros, nos enseñó la doctrina, nos enseñó el camino, nos dijo qué debíamos de hacer y nosotros estamos obedeciendo lo que nos mandó a hacer. Y nosotros lo vimos subir al cielo en una nube. ¿Y quién iba a decirle a ellos que no era así si ellos lo vieron? ¿Verdad? Así es que ellos dijeron: no podemos obedecer a ustedes, tenemos que obedecer a Dios antes que a los hombres. El Dios de nuestros padres levantó a Jesús, a quien vosotros matasteis colgándole en un madero. A este Dios ha aceptado con su diestra por príncipe y salvador y para dar a Israel arrepentimiento y perdón de pecados. Y nosotros somos testigos suyos, ¿verdad?, de estas cosas. Y también el Espíritu Santo, el cual ha dado Dios a los que le obedecen. Ellos, oyendo esto, se enfurecieron y querían matarlos. Hermano, esa es la actitud del mundo hoy.
Ellos no quieren oír nada de Dios. Ellos no quieren escuchar que Dios va a traer juicio. Ellos que piensan que la vida va a seguir como va y que ellos van a seguir triunfando y luchando y teniendo el mundo para ellos y que no va a haber nada. Pero Dios va a intervenir. Bendecido sea el Señor. Amén. Entonces, levantándose en el concilio, un fariseo llamado Gamaliel, porque qué lindo, hermano, Dios siempre tiene gente preparada en cada lugar para el momento exacto. Y aquí vemos a Gamaliel, un hombre que era venerado por el pueblo, lo amaban, lo querían, era un doctor de la ley, ¿verdad? Vemos que este se levanta a defender la causa de los apóstoles, aunque él era miembro de Sanedrín. Bendecido sea Dios. A eso nos recuerda a Nicodemo y nos recuerda a José de Arimatea. Bendecido sea el Señor. Amén. Doctor de la ley, venerado de todo el pueblo, mandó que sacasen fuera por un momento a los apóstoles. Y luego dijo: varones israelitas, mirad por vosotros lo que vais a hacer respecto a estos hombres. Porque antes de estos días se levantó Teudas diciendo que era alguien. A este se unió un número como de 400 hombres, pero él fue muerto y todos los que lo obedecían fueron dispersados y reducidos a nada. Después de esto se levantó Judas el Galileo en los días del censo y llevó en pos de sí mucho pueblo. Pereció también él y todos los que lo obedecían fueron dispersados. Y ahora os digo: apartaos de estos hombres y dejadlo, porque si este consejo o esta obra es de los hombres, se desvanecerá. Todo lo que es del hombre, hermano, no permanece, pero lo que es de Dios, sí. Amén. Y escuche: Amén. mas si es de Dios, no la podréis destruir. No seáis tal vez hallados luchando contra Dios. Qué inteligencia. Amén, así Y es. qué revelación más linda la que este hombre revela aquí. Y convinieron con él, y llamando a los apóstoles, después de azotarlos, le intimaron, ¿verdad?, que no hablasen en nombre de Jesús, y los pusieron en libertad. Y ellos salieron en la presencia del concilio, gozosos de haber sido tenidos por dignos de padecer afrenta por causa del nombre. Y todos los días en el templo y por las casas no cesaban de enseñar y predicar a Jesucristo. Qué bueno Amén. es cuando usted aprende a obedecer a Dios y rechaza lo que el hombre le quiere intervenir en ustedes. Bendecido sea el Señor. Así que, como usted puede ver, yo le leí toda la porción completa de la Escritura. Y ahora pues le tengo, me detuve en algunos versos que a veces es necesario uno ponerle atención. Y ahora le vengo a dar el resumen de la clase, ¿verdad? Aquí vamos a ver, no es inusual encontrar oposición, especialmente en tiempos de crecimiento explosivo, como vimos la semana pasada, que la iglesia crecía. Un día Pedro se levantó, 3,000 almas eran salvas. Otra ocasión se levanta Pedro a predicar y enseñar junto con los discípulos y 5,000 almas fueron salvas. Era un número ya de 8,000 personas que en 2 mensajes se habían unido. Esto estaba revolucionando a la ciudad de Jerusalén y a Israel, ¿verdad? Así es que era necesario que ellos siguieran haciendo el trabajo del Señor. Pero quiere decir, hermano, que cuando viene la bendición, también va a haber gente celosa adentro y afuera, porque ese es el problema, que no todos los que están adentro son, ni están todos los que son adentro. Bendecido sea el Señor. Bendecido sea Jesús. Es triste decir esas palabras, pero es así. Sí. Esto no debe de verse como algo fuera de lo común. La iglesia enfrentó pruebas como prácticas engañosas y persecución de agentes externos y también internos. Como usted puede ver, esto que hizo Ananías y Zafira, esto fue de dentro de la iglesia y esto no vino de Dios. Esto fue una tentación satánica que vino sobre ellos. Nadie le estaba pidiendo a ellos el dinero. Nadie le estaba forzando a ellos que vendieran su propiedad y las trayera a la iglesia. Sí. Esto lo hizo Bernabé o José, que le llamaban Bernabé porque era un hombre que el significado quiere decir un hombre de consolación, que hacía muchas cosas buenas, ¿verdad? Y vemos que él lo hizo
sin ninguna intención de que lo pusieran por arte ni reconocimiento ni nada, sino porque vio la necesidad. Y cuando usted ve una necesidad y usted puede, usted debe de ayudar. Amén. No se le fuerza que lo haga, pero debe hacerlo. Sí, Señor. Porque así es que debemos de actuar cuando amamos al Amén. Señor, ¿verdad? Entonces, ellos vieron lo que hizo Bernabé o José, ¿verdad? Y entonces ellos pensaron, aquí tenemos la oportunidad de que nos reconozcan. Y no era, ellos pudieron haberlo traído como ellos quisieron, la mitad o una cuarta parte. No se les pidió nada, se pudieron haber quedado con todo ello. Lo peor fue el engaño que pusieron, tanto el uno como el otro estuvieron de acuerdo de mentir a Pedro. Sí. Y cuando usted le miente a un hombre de Dios, usted le miente a Dios también. Sí, Señor. Y Pedro le dice, no has mentido a hombre, has mentido al Espíritu Santo, que es la tercera persona que está con nosotros hoy. Y usted y yo tenemos que tener cuidado. Bendecido sea el Señor. Es triste, hermano, cuando la gente hace cosas para ser visto. No haga las cosas para ser visto. Hágalas porque usted ama a Dios, porque usted quiere ayudar, ¿verdad? Y si les lo reconocen bien y si no lo reconocen también. Eso no es lo importante. Bendecido sea el Señor. Amén. Dice, esto no debía de verse como algo fuera de lo común, ¿verdad? La iglesia enfrentó pruebas como prácticas engañosas y persecución de agentes tanto internos como externos. El enemigo usará el desaliento para evitar el crecimiento y usará cualquier medio a su alcance para distraernos del cumplimiento de la misión que Dios nos ha dado. Amén. Usted podrá ver, mucha gente se desanima. Ahora mismo llevamos ya casi un mes sin música. Otro ya se había dejado la iglesia, está en Florida. Había dejado la iglesia, se hubiera ido. Sí. ¿Verdad? Hemos tratado de buscar ayuda a los otros lados, pero otras personas que tienen compromiso, pues no pueden estar aquí todo el tiempo, ¿verdad? Podríamos estar desanimados, desalentados, pero hermano, Dios nos va a pagar conforme lo que nosotros hacemos. Ujú. Y Él ve la intención suya y ve la intención mía. Y sabe cuál es el propósito de las cosas. Así que no nos desalentemos por lo que estemos pasando, sino creamos a Dios. Amén. Y confiamos en Amén. Él. Que lo más importante es que usted le dé la gloria, la honra y la alabanza al Señor. No es lo que la gente puede opinar o decir. Bendecido sea el Señor. Estudiaremos el ejemplo que la iglesia primitiva nos ha dado en tales desafíos. Dios protegió y perseveró a su pueblo y sigue protegiendo y sigue perseverando a su pueblo hasta el día de hoy para que podamos vencer el desánimo. La iglesia primitiva enfrentó dificultades tanto adentro como afuera, pero con la ayuda del Espíritu Santo les daba valentía e integridad. Oremos, este es nuestro deber, a Dios para que también se manifieste en nosotros y podamos vencer y tener éxito en la oposición. Amén. Vamos a tener oposición, vamos a tener dificultad, vamos a tener desánimo, pero nosotros tenemos que fortalecernos en la palabra de Dios, que nunca vuelve atrás vacía, y en la oración, porque la palabra, cuando nosotros oramos con Dios. Amén. ¿Verdad? Y Amén. cuando necesitamos la ayuda, el Espíritu Santo está para que nos ayude. Amén. Bendecido sea Dios. La primera parte dice, Dios juzga a dos mentirosos. Pero vamos a hablar un poquito antes de que lleguemos ahí de esto. Ok, dice compartir con sinceridad y alegría. Esto fue lo que hizo Bernabé. Vamos a ver. Aun cuando las cosas nos van bien, los problemas no desaparecen. ¿Verdad que sí? No. Nosotros podemos tener dinero, podemos tener ropa, podemos tener zapatos, podemos tener casa, podemos tener carro, podemos tener los hijos más buenos del mundo, podemos tener aparentemente felicidad, pero siempre hay algún problema. O se nos enferma un hijo, o de momento nos viene una racha que podemos perder todo lo que tenemos, porque así una enfermedad uno puede quedarse, hermano, en la inopla, como decía la gente en Puerto Rico, en cero, ¿verdad? Así es que tenemos que reconocer eso. Puede que todas estas cosas puedan pasar, pero mire, lo que nunca va a perder es que usted no pierda la fe en el Señor y siga confiando en Él. Bendecido sea Amén, Dios. Señor. Ser creyente no nos asegura que vamos a estar saludables y que vamos a ser prósperos, ¿verdad que sí? Seguimos siendo creyentes y todavía nos duelen los huesos, nos duele la cabeza, tenemos problemas con la visión,
tenemos problemas con las piernas, tenemos problemas con el corazón. A ver, estoy hablando lo que le pasa al mundo. No estoy diciendo que yo tengo todos esos problemas. Estoy hablando lo que nos puede pasar, ¿verdad? Así es que nos puede acontecer tantas cosas físicas, ¿verdad? Pero no pierda la fe, sigamos hacia adelante. El Señor dijo que mejor era entrar al reino de los cielos sin un ojo que con los dos irnos al infierno. Que era mejor entrar al cielo con una mano que con las dos irnos al infierno. Así es que estas cosas son temporales, nuestro cuerpo también. Así es que tenemos que enfrentar eso. Así que muchas veces somos desanimados porque por la salud o por los problemas físicos, ¿verdad? La iglesia al principio se ocupó de ayudar los problemas de la vida diaria y descubrió que era una oportunidad para ver la mano de Dios moverse, ¿verdad que sí? Cuando usted ayuda a otro, usted ve la mano de Dios obrar. Porque, hermano, dice la Escritura que si usted le da un vaso de agua fría a un siervo de Dios, porque siervo de Dios, usted va a tener su recompensa. Y que al que le da a Dios, es como si le prestara, que Él le va a devolver. Y que cuando Él paga al 100 por 1. Que nosotros nunca vamos a perder. Bendecido el Señor, siempre vamos a ganar. ¿Ok? Dice que crecía en número espiritualmente y prevalecía un espíritu de unidad. Eso es muy importante, lo estudiamos la semana pasada. Es necesario que estemos unidos. Es necesario que dejemos esa distracción que hay entre uno y el otro, que yo soy mejor que esto. Hermano, aquí nadie es mejor, todos estamos en el mismo barco. Amén, sí, Señor. Si el barco se hunde, nos hundimos todos. Todos estamos ahí, todos estamos en condición de que podemos perecer. Así es que, pero algunos de los que se habían convertido y unidos tenían gran necesidad. El comentario decía que probablemente de los que habían venido de diferentes partes del mundo, ¿verdad? El día que había en la fiesta de Pentecostés, muchos de ellos no habían traído suficiente dinero para mantenerse en la ciudad de Jerusalén. Esos son los comentarios de ellos. Y que probablemente por eso hubo esta necesidad tan grande. Yo no sé si eso es lo que aconteció, pero la pobreza, hermano, es algo común y normal en el mundo hoy, ¿verdad? Así es que muchos de ellos no tenían para alimentarse, y después vemos que después hubo que, yo no sé si me voy a adelantar a las clases anteriores, pero que hubo que elegir diáconos. Déjame aguantarme ahí porque puede ser de las clases anteriores. Bendecido sea Dios. Es aquí que nos encontramos con unos actos de amor filial, donde José, conocido como Bernabé, un levita de Chipre, responde a la necesidad vendiendo una propiedad y poniéndola a los pies de los apóstoles, para ayudar a la causa de los pobres. Vemos que este hombre, Bernabé, fue tocado para que el Señor, ¿verdad? Fue tocado para proveer para la ayuda de los pobres y de los necesitados, ¿verdad? No había necesidad de hacer lo que hizo Ananías y Zafira, pero bueno, vamos a seguir. Dice, es aquí que encontramos con unos actos de amor filial, amor que usted siente por las demás personas, donde José, ¿verdad?, hizo esto. Dice aquí, y vino, la vendió y lo trajo y lo puso a los pies de los apóstoles para que ayudara a los pobres. Cuando nosotros, los creyentes, respondemos con amor, los problemas se convierten en oportunidades para milagros y para que Dios sea glorificado. Eso es lo que acontece cuando usted y yo ponemos las cosas en la mano del Señor. Se satisfacen las necesidades y el reino de Dios avanza. La generosidad va más allá del dinero. Incluye compartir dones espirituales, incluye dedicar tiempo y amor, y así nos encontramos, y así no nos encontramos solos. Compartir con generosidad es ofrecer apoyo y ayuda a las personas para que salgan adelante. O sea, que no es para ser visto, hermanos. Esto es para que usted le ayude a los demás y se levanten. Aquí vamos a estar compartiendo hipócritamente, aquí vamos a estar viendo la porción que le tocó a Ananías y a Zafira. Compartiendo hipócritamente, Hechos capítulo 5 del 1 al 11, y vamos a estar viendo esto. Aquí dice, en esta porción
se nos narra el resultado de una pareja llamada Ananías y Zafira, que son sinónimos de un espíritu de egoísmo y de ¿cómo se dice?, de orgullo, y ahora mismo se me va la otra palabra que tenía, de orgullo y codicia. Ok, así, quienes vendieron una propiedad y quisieron congraciarse con los apóstoles y con la gente para que fueran, ¿por qué? Porque ellos querían ser vistos de que ellos habían hecho esto. Y le dijimos, hermano, lo que usted haga con la mano derecha, no lo sepa la mano izquierda. Es simple y sencillo. ¿Quiere recibir recompensa de Dios? Mantenga su boca callada. No haga para que lo reconozcan y lo miren como que usted es un grande. El único grande y que posee todas las cosas. Él dice que de Jehová es la tierra y su plenitud, el mundo y los que en él habitan. ¿Sí? El único que va a recibir gloria, honra y alabanza de todo lo que acontece en el mundo es Dios. Así que nada de lo que nosotros hagamos tiene mucho valor, o mucho creamos que tenemos. Bendecido sea el Señor. Dice aquí, quedando de acuerdo en mentir en qué precio había vendido, ¿verdad?, la propiedad. Dice aquí, permitieron que la codicia y el orgullo motivaran sus acciones. Ellos estaban libres para hacer lo que quisieran con su propiedad. ¿Verdad? Propiedad, porque la propiedad era de ellos. Lo incorrecto fue ponerse de acuerdo para mentir al siervo de Dios, el apóstol Pedro. Su motivo era ganar reconocimiento con la práctica del engaño, hermanos. Nunca trate de recibir reconocimiento engañando. Sus nombres están asociados con el espíritu de hipocresía y con sus consecuencias. Cuando el enemigo no puede perturbar con las cosas de afuera, él usará a los que están adentro. Por eso es que vemos cómo Dios actuó a esta situación de estas dos personas, ¿verdad?, que murieron inmediatamente, ¿verdad? Y así el pueblo respetaría y no harían de nuevo una cosa así como esta. Aconteció que hubo un temor reverente porque Dios juzga al pueblo, ¿verdad? Cuando aconteció esto, la gente tuvo miedo, ¿verdad? ¿Cómo vamos a hacer una cosa así para ser visto? El que tiene que ser visto todo el tiempo es Dios. Amén. La segunda parte, yo sé que estoy bien tarde, pero vamos a ver cómo termina. El ministerio empoderado por el Espíritu Santo, Hechos 5 del 12 al 14. Juan 14, 12 nos dice, Jesús dijo, el que en mí cree, las obras que yo hago, él las hará también y aún mayores hará. Dios nos ofrece esa misma promesa y ese mismo poder, pero debemos recordar que Él es la fuente de nuestro poder. Es el Espíritu Santo el que obra y el que hace las cosas. Y no debemos dejar que el orgullo y la arrogancia gobiernen nuestro corazón. Después de la escena de Ananías y Zafira, la iglesia vuelve a concentrarse en el progreso del crecimiento. Pudieron ministrar haciendo muchas señales y prodigios en el pueblo. Capítulo 5 y verso 12. Obrando el Espíritu Santo por medio de ellos, toda la gloria es de Dios y para Dios. Entonces, esto acontecía en el templo, en el pórtico de Salomón. Algunos no se juntaban con los discípulos porque no querían que los llamaran, que eran de ese nombre, como ellos le llamaban antes. Ese nombre era como un mal nombre, en otras palabras. ¿Verdad? A los cristianos se le llamó cristiano por primera vez en Antioquía y el camino decían ese nombre. ¿Ok? Al camino, ese nombre. Y ese nombre. Así que no era una cosa que lo estaban alabando, sino era una manera de burlarse y mofarse de ellos. Pero a nosotros hoy nos alegra que nos digan que estamos siguiendo ese nombre, porque ese nombre es maravilloso y poderoso de nuestro Señor Jesucristo, el que nos mantiene en pie y nos da esperanza. Bendecido sea Dios. Ok, dice aquí, grandemente los que creían, ¿verdad? Aumentaba el número cada vez más, tanto aumentaba espiritualmente como físicamente. La unidad, el amor y la devoción caracterizaron a los creyentes. La santidad y un seguimiento genuino del camino de Dios eran evidentes
particularmente mediante el juicio de Dios, de la hipocresía en medio de ellos. Eso también hará que la iglesia en este tiempo nos sea prospere, ¿verdad? En primera de Juan capítulo 8 nos dice que Dios es amor. Pero también Hebreos capítulo 12 y verso 29 nos dice que también es fuego consumidor. Que aunque Él es amor y nos mantiene y nos sostiene y nos ayuda, Él no nos va a dejar que hagamos lo que nos da la gana, sin corrección. Bendecido sea el Señor. Se expande el alcance. En Hechos 5 del 15 al 16. El ministerio empoderado por el Espíritu Santo expandió el alcance de la iglesia primitiva. Ya siguió creciendo, no se detuvo. El poder del Espíritu Santo obraba por medio de ellos para hacer sanidades. Era tan maravilloso que aún la sombra de Pedro, como yo le decía ahorita, la sombra, ¿saben lo que es eso? Que la sombra de Pedro tocaba a los endemoniados, tocaba a los enfermos y eran sanos y eran liberados, hermanos. Eso es tener poder de Dios. Eso es manifestar la gloria de Dios, ¿verdad? Dice que tocaba a los afectados de enfermedades y atormentados por los demonios y eran sanados y libertados. Los apóstoles aprovecharon las oportunidades propicias por los milagros para proclamar el evangelio, la cual ayudó a que más vinieran al conocimiento del Señor. La gente está más abierta a escuchar y creer en el evangelio y seguir a Jesús, hermano, cuando ve el Espíritu en acción. Amén. Por eso es que el Espíritu Santo, usted y yo tenemos que darle libertad, que se mueva en nuestros medios, que toque a los enfermos, que nos aumente la fe. O sea, que Él no la aumente, sino que la pongamos en acción. Amén. Bendecido sea Dios. Es a través de la sanidad y la liberación que el poder de Dios fluye a través de los creyentes para ministrar las necesidades y alcanzar a la gente para Cristo. Los milagros no son garantía y es bueno que lo entendamos. Mucha gente piensa que porque haga un milagro, una persona se levante de una enfermedad y se sane, esa persona va a ser salva. Eso no es así. El Señor Jesús, ¿a cuántos nos sanó? Y no todos fueron salvos, ¿verdad? Uno de ellos sanó y después fue a decirle, a divulgarlo para que lo entregaran a muerte. Así que no nos asegura que una sanidad o un milagro ayude a que una persona sea salva. Puede ayudarlo, pero nos puede abrir las puertas para que otros vean y la fe sea fortalecida y sean salvos y también sean sanos. Bendecido sea Dios. Es a través de la sanidad y la liberación que el poder de Dios fluye a través de los creyentes para ministrar las necesidades y alcanzar a la gente para Cristo. Los milagros no son garantía de que la gente se convierta, pero debemos de orar para que Dios, a través de nosotros, los corazones se abran al Señor. Y la última parte dice la persecución y el gozo. ¿Cuántos de nosotros estamos en persecución y vamos a estar gozándonos? Pero Pedro y Juan y los discípulos lo hicieron. Y nos dan ejemplo en su palabra para que escuchemos, para que aprendamos de ellos. Hechos 5, 17 al 20 dice, testimonio fiel trae problemas. Las cosas iban bien y Dios se movía milagrosamente. La iglesia crecía, pero se presenta la oposición. Los creyentes se reunían regularmente en el templo para adorar y recibir enseñanzas. Por celos, el sumo Sanedrín hizo arrestar a los discípulos, a Pedro y a Juan, y los encarcelaron. Pero en la gran misericordia de Dios, Dios envió un ángel para sacarlos de allí y que continuaran predicando en el templo. Al llegar la noticia, a los líderes religiosos se sorprendieron. ¿Por qué? La cárcel estaba cerrada. Las guardias estaban allí, pero los discípulos no. Esto no nos sorprendería a nosotros también hoy. Hermano, eso es lo que Dios hace para él. No hay nada imposible. Limitaciones, no hay barrera, no hay nada que detenga a Dios. Cuando Dios quiere hacer algo, no hay diablo que se le pueda parar al frente, ni demonio. Bendecido sea el Señor. Así mismo es. Así es que cuando Él quiere, Él hace. Se sorprendieron por esto y se preocuparon. Tenían razón. ¿Qué iban a hacer ahora?
Sabemos que Dios protege a sus seguidores y los preserva. Podemos confiar que la cabeza, que es nuestro Señor Jesucristo, en Colosenses capítulo 1 y verso 18, está obrando a nuestro favor. Esto es nuestro Señor Jesucristo. Amén. Somos testigos fieles a pesar de los problemas. Hubo problemas, pero ellos siguieron siendo fieles al Señor. Y usted y yo también tenemos que hacer lo mismo. Capítulo 5 de 29 al 43. Permanecer fiel a Cristo en tiempo de oposición requiere valentía. Requiere que el hombre tenga sus pantalones bien puestos y las mujeres mantengan sus faldas en su lugar. Aquellas que usan falda. Bendecido sea Dios. Porque hoy ya eso no es normal casi. Dice, se necesita tener valentía. Permanecer fiel a Cristo en tiempo de oposición requiere valentía. Es posible que Pedro y los demás apóstoles pensaran en las palabras que Jesús en San Lucas capítulo 12, verso 11 y 12 decía así: no os preocupéis por cómo o qué habréis de responder o qué habréis de decir, porque en ese momento el Espíritu Santo os enseñará en la misma hora lo que debéis de decir. O sea, que Pedro y los apóstoles estaban ahora pensando y recordando esas palabras del Señor. No tenemos que temer qué vamos a responder ni qué vamos a decir. Sabemos que el Señor va a estar con nosotros y en aquel momento nos dará la palabra necesaria para que podamos contestar y actuar. Los discípulos no se intimidaron. Testificaron de la veracidad respecto a Jesús. Ellos procedieron en obediencia a Dios. Ellos testificaron lo que habían presenciado. Habían visto la muerte de Jesús, habían visto que lo habían sepultado, vieron que resucitó de entre los muertos y también habían presenciado la presencia del Espíritu Santo en su vida, o sea, el derramamiento del Espíritu Santo. Y era por medio de esto que ahora ellos tenían ese valor y esa fuerza para testificar y hablar. Alabado sea el Señor. Lo que los líderes religiosos quisieran hacer era secundario. Esto causó que los líderes quisieran matarlos. Usted lo vio ahí en unos versos. Dios usa al sabio Gamaliel, doctor en ley, muy amado por el pueblo, para que interviniera, ¿verdad? Ellos fueron azotados. Mira, hermano, él intervino, pero ellos quisieron hacer la voluntad de ellos. Azotaron. ¿Por qué razón? Por hablar en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Azotaron a los discípulos. Los azotaron, los metieron a la cárcel, los azotaron. Dice, los azotaron. Fueron azotados, amenazados, pero también fueron liberados en lugar de ser asesinados, ¿verdad? Gloria al Dios que vive para siempre, hermanos, ¿verdad? Se sintieron honrados por sufrir por la causa de Cristo. Si hubiéramos sido nosotros, estuviéramos quejándonos todavía. ¿Cómo es posible que si estamos sirviendo al Señor nos pasen tantas cosas? No dice la gente. ¿Cómo es posible que todas las cosas nos vayan mal cuando nosotros queremos que la obra de Dios siga hacia adelante? Pero hermanos, tenemos que aprender a darle gloria a Dios, cualquiera sea la situación. Amén. Bendecido sea el Señor. Permanecieron fieles y aunque nosotros no hemos tenido la experiencia que tuvieron los apóstoles, sí podemos tener una firme certeza de la verdad de estos acontecimientos a través del Espíritu Santo y su santa y divina palabra que la testifica. El Espíritu es fundamental que debemos estar dispuestos a morir por la causa de Cristo. Pero también es evidente que debemos estar dispuestos a vivir por esa convicción. Debemos estar dispuestos, si tenemos que morir, morir. Pero también debemos de estar dispuestos de que tenemos que vivir con esta convicción. No podemos dejar de decir lo que hemos visto y hemos oído, dijeron los apóstoles. Y usted y yo tenemos que decir lo mismo, porque aunque nosotros no vimos al Señor Jesús caminar aquí, hemos visto los milagros y las obras milagrosas que Él ha hecho, ¿verdad? Así es que tenemos que seguir hacia adelante. Bendecido sea Dios. Amén. Debemos estar dispuestos de vivir por esta convicción. El Espíritu Santo nos convence de que somos salvos y también nos capacita para vivir en obediencia a Dios.
nos convence de que somos salvos y nos capacita como testigos de Jesús. Si sufrimos por nuestra fidelidad, nos regocijaremos de que somos tenidos por dignos de padecer afrenta por causa del nombre, como ellos los apóstoles. Alabado sea Dios. Verso 41. Podemos confiar en el poder del Espíritu Santo que nos sustenta cuando nuestra fe es probada. Las pruebas pueden venir del interior como enseñanzas y prácticas engañosas, y también pueden venir de afuera en forma de oposición y opresión. El Espíritu Santo de Dios es el que nos ayudará a estar firmes, nos da la convicción y el valor para que permanezcamos fieles al Señor y a la sumisión. Así es que adelante, hermanos, seamos valientes, el Señor es con nosotros, y si Dios es quien nosotros, ¿quién en contra de nosotros? Así que el Señor les bendiga, el Señor les guarde. Perdónenme por los 7 minutos extra. Bendecido sea Dios. Todas las semanas hay que perdonarla. La perdonamos de una vez por todas. Todita. Okay, Dios me les bendiga, hermano. Gracias al Señor por las bendiciones que tenemos. Y bueno, mientras podamos, vamos a disfrutar el estudio de la palabra del Señor. Porque tiempos van a venir que no lo vamos a poder hacer. ¿Okay? Así que por ahora usted tiene la bendición de escuchar la palabra, disfrútela. Alabado sea el Señor. Y cuando no podamos, pues meditemos en ella lo que hemos aprendido. Meditemos en lo que hemos aprendido. Alabado sea el Señor. Vamos a inclinar nuestro rostro y le damos gracias al Señor. Padre, te damos gracias, Señor, porque verdaderamente, Señor, tú eres un Dios bueno, grande y poderoso, y un Dios que nos amas. Gracias, Señor, por tu palabra, y gracias, Señor, por la disposición de los hermanos de estar aquí y de tu espíritu de acompañarnos. Gracias, Señor, por todo. En el nombre de Jesús. Amén. Dios me les bendiga, hermanos. Nos vemos dentro de unos 20 minutos. Alabado sea Dios. Así que, pues, I'll see you in a bit. ¿Cómo es que se llama? You're in the wrong place, okay. All right. Dios me les bendiga, hermano. Estoy al frente, me están viendo yo. Y tiene algo al frente y no podía ver. Is it still on? ¿Todavía estamos? Todavía, nene. Bueno, ahora se ha antojado esto de... Ok, yo creo que el café está prendido, ¿no? All right, vamos a... ¿Qué? Oh, hay que ponerle la bebida. ¿Qué dijiste?